Hola Carlos, ¿cómo estás? Carlos, ¿nos estás escuchando? Buen día y gracias por atendernos, Carlos. Muchísimas gracias a ustedes por llamar. ¿Cómo andan? Bien, así que colega periodista también, Carlos. Sí, durante muchos años hemos tenido muchísima suerte, publicamos muchos libros, ganamos 5 Martín Fierro, estamos muy contentos. Bueno. Pero mirá la conversación que estamos teniendo. Hola Carlos, buenos días. Qué placer Buenos escucharte. días. Igualmente, para mí es un privilegio que me llamen, así que es muy lindo poder compartir información como para que la gente tenga la necesaria libertad para sacar su punto de vista a través de información cierta y no consignas vacías. Exactamente, en definitiva es lo que se busca acá en este programa, informar a la gente. Y con el tema Vicentín, específicamente, nos ha pasado mucho este último tiempo que la gente nos pide informarse al respecto, nos pide saber más al respecto, porque creo que hay una ignorancia generalizada. No, y aparte hay una planificación de justamente manejar la idea de desde las consignas o desde alentar miedos que realmente nos hace mal a toda la sociedad. Así que acá estamos por lo menos para ver si podemos aportar algo. Buenísimo, Carlos. ¿Nos podés hacer como una pequeña reseña sobre la empresa? Sí, es una empresa de 91 años que empezó en 1929, en norte profundo de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Avellaneda y Reconquista, fundamentalmente, el departamento General Obligado, el que da sobre el río Paraná en el límite con Corrientes por un lado y el Chaco por otro. Allí va atravesando sus primeras décadas vinculadas a dos negocios, acopio de cereal y desmotadora de algodón, hasta que la dictadura de Onganía en el 66 le regala tierras para que saque casi gratuitamente lo que significaba el algodón, y luego, en la dictadura del 76, allí tienen un salto cualitativo porque le dan un puerto de agua profunda en Ricardón en 1979, muy cerca de San Lorenzo, después de que Vicentín había producido nada menos que la desaparición de 22 trabajadores, sobre lo cual va a tener que dar respuesta alguna vez y posiblemente ya esta semana tengamos novedades al respecto de esos delitos de lesa humanidad. Y después Cavallo, como presidente del Banco Central, desde el Estado, en su primera versión de bobo y cómplice, termina condonando una deuda privada, la convierte en deuda del Estado, $2 millones. 19 años después, ya Vicentín como exportadora, en el año 2001, fuga $135 millones y una vez más el Estado nos hace cargo a todos nosotros de esa fuga de dinero de Vicentín, $135 millones. Y ahora, 19 años después, Vicentín presenta un cuadro de $1.350 millones de deuda, siendo la primera agroexportadora de la Argentina, que en el año 2018 ganó 30.000 millones de pesos de utilidad neta, habiendo facturado 118.000 millones de pesos a razón de 224.000 pesos por minuto, con lo cual eso no se explica, salvo lo que empieza a aparecer en la justicia penal paraguaya, en la justicia penal argentina, en la justicia penal estadounidense en los últimos días, en donde aparece que Vicentín fugó dinero por $200 millones y también lavó dinero. Entonces eso empieza a generar la idea de que no hay solamente corrupción en los funcionarios del Banco Nación, que de forma irracional le prestaban dinero a Vicentín, sino también corrupción dentro del propio directorio de Vicentín, que termina estafando a casi 2.000 productores, fundamentalmente de nuestras provincias, de Santa Fe y de Córdoba, y dejando en angustia a 7.000 trabajadores en forma directa que tiene la provincia de Santa Fe. En eso estamos. Bien, Carlos, hablando de los productores, parte de la sociedad, bueno, acá en Córdoba y en Belleville fue un epicentro de que salió a defender a la empresa Vicentín. ¿Vos crees que el gobierno comunicó mal o se está tratando de incentivar de alguna forma desde algunos sectores otra 125? Yo estoy convencido que la gente del PRO y de Cambiemos quieren una especie de restauración del clima social y política de la 125, pero cuanto más se avance en la información va a aparecer esto, que ya empieza a surgir en distintos lugares, incluso de la propia dirigencia rural de Córdoba, en donde es muy difícil que los estafados terminen haciendo flamear la bandera de los estafadores. Así que me parece que lo que hay que esperar es democratizar la información y darnos cuenta que acá hubo una doble corrupción del Estado y corrupción desde adentro de la empresa. Empiezan a aparecer denuncias muy fuertes. Los principales acreedores privados son empresas inventadas por Vicentín 2 días antes de la cesación de pagos, y nada menos que en Reconquista, y nada menos que en la sede, en el domicilio que tiene el frigorífico Friar, que es también de Vicentín.
Así que estas cuestiones empiezan a mostrar cómo desde adentro la empresa se fue robando a sí misma y generó que todos los dividendos, las ganancias, fueran a parar a su principal socio, que no es un grupo nacional, sino que es un grupo multinacional, como es el grupo Glencore. Así que estas cuestiones me parece que van poniendo blanco sobre negro, y con esta información concreta, directa, la gente puede pensar lo que tenga ganas de pensar, pero me parece que se va a ir bajando esa espuma y va a quedar en evidencia la necesidad de saber qué hacemos con Vicentín, cómo se discute esto, cómo se salvan a los productores y cómo se salvan las fuentes de trabajo. Bien, sobre eso te quería hacer la pregunta. ¿Cuál es la postura de los trabajadores y cuántos trabajadores estamos hablando? ¿Qué número de trabajadores estamos hablando y cuántas familias, diríamos? En la provincia de Santa Fe 7.000 en forma directa. Vos sabés que Vicentín SAIC tiene 20 empresas. Bien. Muchas de ellas con distinta actividad económica en la provincia de Santa Fe, y más de 21.000 en forma indirecta, y yo te diría que son muchos más, pero con lo cual tenés un universo de casi 30.000 familias, dependiendo de Vicentín a nivel provincial. Por eso es interesante pensar que si la empresa dejaba de poner la cara por los trabajadores, ¿quién la ponía? Y a mí me parece que está bien que el Estado ponga la cara por los trabajadores, garantice la continuidad laboral. Este es un debate muy interesante, pero imprescindible hacerlo. Lo hizo Angela Merkel en Alemania con Lufthansa, y a nadie se le ocurrió decir a Angela Merkel que era chavista o que era Mao Zedong. Y lo hizo con un criterio similar, defender la fuente de trabajo y defender la presencia alemana en el gran negocio aerocomercial que tiene Europa. Eso me parece que es interesante pensarlo, porque se cree que expropiación es sinónimo de confiscación, y nada que ver. La expropiación es una herramienta legislativa que puso Juan Bautista Alberdi en la Constitución Nacional de 1853. O sea que esto no tiene absolutamente nada que ver con esas banderas de miedo que se agitan sin mayores fundamentos. Así que me parece que en esas cuestiones tenemos que seguir charlando, democratizando, teniendo mucha paciencia para poner información directa, concreta, números reales, para por lo menos diferenciarnos de todos aquellos que manejan consignas vacías. Si uno tuviera que comunicar de alguna manera qué pasó, o por qué se le dio el préstamo a la gente de Vicentina, el último, ¿no? Digo, por una decisión política. Claro, ahí hay una decisión política, y además también pasando en claro, hablando de decisiones, Vicentín nunca tomó la decisión o nunca tuvo ganas de alguna manera de pagar ese préstamo, ¿no? Como están dadas las condiciones hoy. Claro, vos imaginate que en julio del 2018 ya Vicentín tenía la categoría número 4. En donde el Banco Central de la República Argentina marca las entidades más peligrosas para darle un crédito. Exactamente. Imposible darle un crédito. En noviembre del 2019, a días de la cesación de pagos, todo el mundo sabe, noviembre tiene 30 días. El Banco Nación le da 26 créditos en noviembre del 2019, con lo cual no alcanzan los días hábiles para la cantidad de créditos que le dieron. Le dieron crédito hasta sábado, domingo y por la madrugada. Sí, lo hemos hecho un análisis de eso, trabajaban full time, 24/7. 86 millones de dólares le dieron en noviembre del 2019. Es impactante. Entonces allí lo que queda claro es que hay una orden política, el Banco Central de la República Argentina mira para otro lado, el Banco Nación mira para otro lado, allí hay responsabilidades, allí hay corrupción, claro, porque es el Estado beneficiando a empresas privadas, lo privado por encima del Estado y desde el Estado. Eso es un hecho de corrupción fenomenal, que hay que decir cuáles son los nombres y los apellidos de toda esa gente vinculada a esas cuestiones. Y hablamos de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Ahora, del otro lado, de la empresa privada, de la propiedad privada, también hay directivos que con ese dinero fugaron capitales, lavaron dinero. Son delitos fuertes, evadieron impuestos, eludieron impuestos, subfacturaron exportaciones. Hay una serie de delitos que llegan prácticamente a la decena, sobre las cuales ojalá que la justicia actúe como para darnos cuenta que generalmente la corrupción estatal tiene también su correlato en la corrupción privada, como para que la gente sepa que los estafadores que son delincuentes de guante blanco y que supuestamente nunca formaron parte del delito. No, acá al revés. Acá hay un delito privado
con la complacencia, con la complicidad de sectores del Estado. Exactamente. Carlos, ¿se está investigando en estos momentos qué pasó con esa plata? ¿Cómo se la llevaron? ¿Y cómo fue esa tribulación, diríamos, de ese dinero que se otorgaba y que no está hoy? Exactamente. Nosotros en la provincia de Santa Fe, en la legislatura de la provincia de Santa Fe, hemos conformado una comisión de seguimiento del tema Vicentín ya desde febrero de este año. Hemos hecho ya el primer informe y vamos a seguir porque el punto 3 nuestro es ¿dónde está la plata? Claro. ¿Dónde fue a parar ese dinero? Porque especialmente los productores, tanto los de Córdoba como los de Santa Fe, dieron el cereal, dieron la soja y hoy se encuentra sin la soja y sin el dinero. Sin el dinero, exactamente. Y hay cooperativas que están muy mal dentro de la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, Calchaquí, que es una de las ciudades del norte profundo de la provincia de Santa Fe, se encuentra con que le deben 136 millones de pesos. Es muchísimo dinero para una comunidad chica. Claro. Entonces, ese nivel de estafa, ese nivel de deterioro del vínculo, se expresa en la vida cotidiana. Por eso cuando la consigna es, vienen por Vicentín, vienen por el campo, se equivocan, porque en realidad Vicentín ya le robó al campo. Sí. Lo que hay que hacer es resarcir ese robo que produjo Vicentín para con la gente del campo. Carlos, ¿qué garantiza la intervención? ¿Qué nos garantiza la sociedad la intervención? 3 cosas. La continuidad laboral, como lo dijo el presidente de la Nación. Dicho sea de paso, yo no tengo nada que ver con el partido de gobierno, por las dudas, aclaro. Sí. No formo parte del justicialismo. Pero me pareció muy bien lo que se hizo, porque el Estado pone la cara por los trabajadores y por los productores. Entonces la intervención garantiza que se le va a pagar a los trabajadores, que van a tener continuidad laboral, que se le va a pagar a los productores endeudados, y además se garantiza la investigación. Claro. Esto de decir quiénes fueron los corruptos del lado del Estado y quiénes fueron los corruptos del lado de la empresa, eso lo garantiza. Por eso digo, intervención es la fase 1, haciendo una especie de paráfrasis de lo que está pasando con la pandemia. Hoy estamos en fase 1 del tema Vicentín, y esa fase 1 dura 60 días, y a partir de ello pensemos en el futuro y pensemos cómo se puede hacer de la manera más transparente. Yo en eso creo también que tiene que ser el Congreso de la Nación, porque es lo más transparente. Ayer se aprobó la creación de la comisión para investigar a Vicentín en el Senado. Sí, eso está muy bien, habrá que ver después si eso se vota también en diputados de la Nación. Sí. Pero mientras tanto, lo que queda claro es que debe saberse la verdad sobre lo que pasó en Vicentín. Bien, sobre las últimas decisiones del gobernador Perotti, las últimas decisiones judiciales, ¿qué podemos reflexionar, Carlos? El juez de Reconquista es un hombre muy honesto, muy joven. Nosotros estuvimos hablando en varias oportunidades con él, pero está en medio de un contexto muy difícil. Reconquista y Avellaneda son ciudades que desde que se despiertan hasta que cierran los ojos, la gente ve el nombre de Vicentín y de los apellidos de la familia Vicentín en todos lados. Entonces los fallos tienen más que ver con esa cuestión social, cultural muy pero muy poderosa. Así que el rechazo a la intervención, la devolución de la administración de la empresa a los directivos tiene más que ver con ese clima social que con otra cuestión. Bien. Es una resolución de primera instancia, así que yo creo que en cualquier momento eso va a ser rechazado. Hay que consolidar la intervención para que justamente se profundice la investigación. Si no se profundiza la verdad, vamos a estar en un problema, porque vamos a volver a estar muy cerquita de un nuevo capítulo del Estado bobo y cómplice que tan mal le ha hecho a la Argentina, pero que también le vino a muchas empresas que consolidaron el capital nacional generando esta cuestión de un Estado bobo y cómplice. Así es, y te preguntaba sobre la postura del gobernador Perotti, como para ir ya cerrando, Carlos. Yo no estoy de acuerdo con la postura de Perotti porque él elimina en el horizonte la idea de la expropiación. Ahora, sin expropiación no se debate en el Congreso. Y si no se debate en el Congreso, ¿dónde se debate? Claro. En mesas chicas. Yo quiero que se debata en el Congreso, y la expropiación, que insisto, no es confiscación, abre la posibilidad del debate abierto en el Congreso. Que es donde se tienen que discutir, ¿no? Para mí sí, porque es el lugar en donde estamos discutiendo el destino de la principal empresa agroexportadora argentina en medio de lo que significa el negocio multinacional de la agroexportación. Así es. Bueno, Carlos querido, primero, gracias por atendernos.
colega periodista, hoy diputado provincial de Santa Fe, integra lo que es la comisión de investigación a la empresa. Nos aclaraste y nos diste un pantallazo muy necesario en nuestra ciudad y en Córdoba también. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos, hasta cualquier momento. Un abrazo, Hasta muchas luego. gracias, muy amable. Carlos Delfrade, ahí charlando con nosotros.